Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Feliz de conversar contigo hoy. Bueno, yo también, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que te hicimos. Para los que no conozcan a Luz, Luz Adriana Osorio, que dirige, ¿no? Eres directora de una unidad de transformación educativa, de innovación educativa que se llama Conéctate, de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes es probablemente, no se trata de hacer rankings, pero probablemente la mejor, una de las mejores universidades de Colombia y desde luego también de toda Iberoamérica. Para muchos sois una referencia y por eso nos interesaba mucho en este foro de reflexión sobre la universidad, pues conversar contigo, con lo que vosotros estáis haciendo y cómo estáis encarando estos procesos de transformación, de cambio de la universidad, de digitalización, de incorporación de las tecnologías. Además, bueno, no es que seas solo directora, es que llevas un montón de años y de artículos y de que hemos leído pensando sobre la hibridación, ¿no?, de la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, pues es que ahora estamos todos hibridados, ¿no? Ahora mismo tú y yo, pues aquí a 10.000 kilómetros en una conversación híbrida y eso también nos interesaba mucho. O sea que muchísimas gracias por unirte a esta conversación y yo quería empezar con esta pregunta tan básica que sería algo así como ¿qué es para ti, qué significa para ti digitalizar la educación? Ok, Y en concreto, ¿qué sería digitalizar la educación superior, ¿no?, la educación universitaria? muy bien, muchas gracias Carlos. Yo creo que vale la pena situar esta pregunta tan interesante como en el contexto social. Definitivamente hay fuerzas que empiezan a presionar y que van marcando rumbos y trayectorias para todas las instituciones sociales, entre ellas obviamente la educación como institución social. Y si miramos, realmente lo que está ocurriendo es que nuestra sociedad está siendo cruzada por lo digital. En este momento, todo lo que hacemos está cruzado por lo digital. Las formas de comprar, de vender, de comunicarnos, de hacer negocios, todo está cruzado por el entorno digital. Entonces, es absolutamente válida la pregunta que planteas de ¿y qué significa eso de lo digital en el contexto educativo? Yo te diría que esta pregunta tiene distintas perspectivas para ser respondida. Una muy importante es, ¿qué significa lo digital en lo misional de la educación, que son los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿De qué manera podemos mediar a través de las tecnologías digitales las formas de enseñar y aprender? Y yo creo que allí vale la pena situarnos entonces en marcos tanto pedagógicos como tecnológicos. La pandemia nos ha mostrado las posibilidades enormes que ofrecen las tecnologías para darle continuidad a la educación a nivel planetario. De no haber sido por las tecnologías, yo creo que la educación hubiese parado por este año y medio que llevamos. Gracias a las tecnologías digitales, la educación pudo tener continuidad. Sin embargo, es muy importante que nos detengamos un poco sobre las experiencias que vivimos en el marco de la pandemia. Y creo que no debemos confundir lo que fue reaccionar en ese estado de emergencia a darle continuidad a la educación frente a lo que significa una educación digital de calidad. Vemos que los modelos pedagógicos, y lo pudimos vivir de primera mano, cuando tratamos de llevar los modelos presenciales a la mediación tecnológica, no funcionan tanto. Tuvimos profesores y estudiantes muy agotados a través de conversaciones por videoconferencia donde se estaba exponiendo un tema y no había tanta interacción. Los modelos tradicionales definitivamente se deben reevaluar, situar al estudiante en el centro y usar las tecnologías digitales para que el estudiante pueda ser el agente de su propio proceso de aprendizaje. Entonces podríamos irnos por todo un hilo, Carlos, de lo que implican los procesos pedagógicos y la mediación tecnológica en las formas de enseñar y aprender, que es lo misional a la educación y en particular la educación superior. Pero hay otro que quiero también mencionar y es el reconocer la organización, lo académico y la organización de lo académico. Eso quiere decir pensar en todos los procesos de apoyo a lo misional y es la forma de atender a los estudiantes, ofrecer servicios de consejería, biblioteca, garantizar el éxito estudiantil, cómo esto se puede mediar y cruzar por lo digital. Como todas las organizaciones,
las universidades y la educación superior debe repensar las formas en las que atiende a sus estudiantes, las formas como acompaña a los profesores y administrativos a través de procesos digitalizados que permitan una mayor eficiencia, eficacia, que permitan contar con datos reales, que sepamos nuestros estudiantes cómo están viviendo y aprovechando esas posibilidades de aprendizaje y la oferta educativa, para que cada vez podamos tomar decisiones alrededor del proceso educativo basados en datos. Las analíticas de aprendizaje, el machine learning, tienen muchísimo sentido en el contexto de la educación superior, y la transformación digital de las universidades y de las instituciones de educación superior debe estar cruzada entonces por esas dos dimensiones: cómo aprovechar lo digital para enriquecer las experiencias de enseñanza-aprendizaje y cómo aprovechar lo digital para hacer organizaciones traídas a tiempo presente, mucho más eficientes, mucho más conectadas con los estudiantes, con los contextos laborales, con las demandas laborales. Entonces, podríamos ahí seguir tejiendo ideas alrededor de estas dimensiones, si te parece, Carlos. Me parece perfecto que planteas muy bien el problema. De hecho, casi me atrevería a decir que cuando a veces intentamos comparar el mundo educativo o el mundo universitario y sus procesos de transformación con otros ámbitos, ¿no? De otros ámbitos profesionales o otros sectores, solemos caer en este, desde mi punto de vista, error de decir, ¿no? Todo se transforma menos, ¿no? La educación. Parece como que la educación se resiste, ¿no? Que hay muchas razones para eso. Pero en realidad muchas veces no hacemos esta distinción que tú hacías, que es muy interesante. Una cosa es lo misional, la enseñanza para producir aprendizajes, ¿no? La enseñanza que uno, que es la parte central de la misión de la universidad, y ahí me gustaría también que ahora que nos contaras un poco cómo lo hacéis vosotros o cómo crees tú que eso que ahí se puede avanzar. Pero ahí probablemente estamos teniendo más dificultades en general para reimaginar pedagogías que aprovechen al máximo y que también, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Con las aristas de la tecnología. Y otra cosa es cómo como organización todo lo que apoya a ese proceso central de enseñanza, como organización, nos transformamos. Que ahí creo que la educación sí que ha avanzado mucho, todavía hay muchísimo recorrido, pero desde luego tenemos sistemas de gestión del aprendizaje, pero también sistema de gestión de las matrículas, sistemas de gestión de los alumnos, ¿no? Es decir, nos falta muchísimo, como tú decías, por ejemplo, para aprovechar al máximo lo que serían los data, ¿no? los datos de aprendizaje de los alumnos, pero sí creo que las universidades y casi toda la educación se ha transformado mucho en o gran parte en ese aspecto que tiene que ver más con la organización, ¿no? Y nos está costando un poquito más con lo pedagógico por razones que a lo mejor tú eres capaz de iluminarnos. Entonces, me parece muy interesante. Entonces, vamos a avanzar en las dos líneas. Si te parece, empezamos por la parte de la enseñanza y el aprendizaje. Y entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Desde vuestro punto de vista, que además creo que es parte fundamental de Conéctate, ¿cómo estáis vosotros, por ejemplo, impulsando esa transformación de las prácticas, ¿no? De las maneras de hacer, de la cultura, del profesorado, también de los estudiantes, en este proceso de digitalización o de incorporación de las tecnologías? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cuál sería para ti algún consejo que nos pudieras dar? ¿Cuáles son para ti las principales barreras, ¿no? que nos encontramos en esos procesos más pedagógicos? Muy bien, gracias, Carlos. Desde Conéctate somos un centro de innovación en tecnología y educación, somos un equipo interdisciplinario. Hacemos parte de Conéctate pedagogos, ingenieros, evaluadores, diseñadores gráficos, productores de contenido digital, etcétera. Hemos entendido este reto, Carlos, como un proceso de acompañamiento. Creo que esa transformación de la que estamos hablando de los procesos de enseñanza-aprendizaje tiene que verse y entenderse como un cambio cultural profundo. Y nosotros situamos para ese cambio las concepciones y las prácticas docentes. Creemos que los profesores están en el corazón de esa transformación. Claramente también tiene que ver con temas curriculares, currículos actualizados, modernos, pertinentes, conectados con los contextos y con las necesidades sociales, con los contextos culturales, económicos, políticos, en fin, currículos interdisciplinarios muy ricos que le den muchas posibilidades a esa oferta.
y que se conecte muy bien con el entorno. Pero quisiera como ir al punto de ese asunto misional, el acto educativo donde nos encontramos para mediar en el proceso de aprendizaje de otros y para desarrollar esos currículos a través de ambientes de aprendizaje con unas apuestas pedagógicas y con unos recursos para mediar esas apuestas pedagógicas que pueden ser tanto análogas como digitales. En ese corazón, entonces, definitivamente hemos entendido que lo que el profesor entienda por enseñar y aprender es determinante de la experiencia que promueva en sus estudiantes. Y nos hemos dado cuenta que en educación superior los profesores no necesariamente cuentan con formación pedagógica. Nosotros tenemos profesores expertos en sus disciplinas, son doctores, investigadores en sus campos disciplinares, pero no necesariamente, y aunque sean profesores de mucha experiencia y muchos años, han hecho una reflexión consciente sobre lo que entra en juego cuando están diseñando sus clases, sus cursos, sus evaluaciones, sus recursos. Y creemos que allí es donde hemos entrado la acción de Conéctate. Trabajamos con los profesores buscando acercarlos a esa reflexión profunda sobre lo que implica ser profesor, lo que implica mediar para que otros aprendan, y los aproximamos a esa reflexión dándoles nuevos elementos para que el estudiante sea protagonista de su proceso de aprendizaje. Sí tenemos un enfoque desde el constructivismo social, y promovemos que los profesores encuentren ese valor y esa riqueza que hay, ayudando a los estudiantes a que ellos mismos vayan descubriendo aquello que quieren y necesitan aprender, y que el profesor esté allí potenciando, mediando, guiando, interactuando con ellos y jalonando ese proceso de aprendizaje, generando contenidos, materiales, actividades y recursos para que el aprendizaje ocurra. Y para nosotros ahí está la esencia. Un profesor que empieza a transformar esas concepciones, que se da cuenta que diseñar rutas de aprendizaje, que diseñar esos ambientes de aprendizaje para sus estudiantes genera unos detonantes muy interesantes donde los estudiantes empiezan a descubrir y a dar, porque quien aprende es quien debe estar en esa acción continua que genera finalmente el aprendizaje, y no necesariamente el rol del profesor como experto que está exponiendo y dando a conocer su saber, que es muy valioso, que motiva un montón, pero que claramente está lejos de ser lo que el estudiante al final pueda generar en él su mayor aprendizaje. Entonces, centramos la acción de Conéctate en ese acompañamiento interdisciplinar y cercano a los profesores, diseñando los ambientes de aprendizaje en el que ellos y sus estudiantes se van a encontrar. Nos aproximamos desde propuestas pedagógicas que sitúan al estudiante en el centro, metodologías activas, evaluación auténtica, evaluación para el aprendizaje, evaluación en la que el estudiante da cuenta a través de desempeños auténticos de que efectivamente está aprendiendo. Y para esto pues hay que acompañar muchísimo al profesor. Un aspecto muy importante, Carlos, es que también se requieren ya más equipos de docencia, ya no es solamente el profesor solo generando y preparando sus clases, sino que entran equipos de apoyo como estos que estoy mencionando en Conéctate, y también equipos de tutores, monitores, asistentes que le ayudan al profesor a estar muy cerca de los estudiantes, haciendo un acompañamiento cercano para que el estudiante pueda sentir que si bien hay mediación tecnológica, eso no significa ausencia del profesor o de quien guíe y acompañe su proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que en Conéctate venimos trabajando desde hace ya casi 10 años, desde esta aproximación, y nos ha dado muy buen resultado, porque entonces no ponemos el foco en los currículos y en la oferta en modalidades virtual, blended o presencial mediada con tecnología únicamente, sino que nos situamos en esa tarea importantísima de ayudar al profesor a transformarse en un profesor que sitúa lo pedagógico y reconoce el valor de lo tecnológico en esos ambientes rediseñados de aprendizaje. No sé si ahí respondo parcialmente tu pregunta, quieras que profundice o ahonde en alguno de estos aspectos. No, respondes perfectamente. Me queda la duda de qué tal funciona, que no sé si es indiscreta la pregunta, pero yo creo que me parece muy interesante. Lo que estás diciendo es evidente, ¿no? Yo creo que efectivamente en el ámbito universitario no es tanto un problema de digitalización como un problema de pedagogías, de ausencia, ¿no? En principio de pedagogías, porque no, la mayoría, una gran parte de ese claustro docente no está formado en esas pedagogías. Y por tanto, digamos que los procesos de transformación digital nos han venido bien
para volver a incorporar ¿no? el debate, el eje pedagógico en la reflexión de la docencia universitaria, que muchas veces, bueno, pues estaba un poco diluida. Y me parece perfecto el esquema. La duda que me queda es qué barreras encontráis o qué dificultades hay. No es fácil porque lo sabemos por experiencia propia, ¿no? Las dificultades que hay para movilizar es el profesorado universitario y entonces, bueno, me gustaría tampoco saber qué palancas, por decirlo de otra manera más propositiva, ¿no? ¿Qué palancas estáis utilizando para movilizarles en este proceso de acompañamiento, que se dejen acompañar o de acompañamiento entre pares? Y eso nos interesa especialmente. Y un poco, pues eso, ¿qué barreras hay, qué palancas estáis utilizando para movilizar esto que estás diciendo? Muy bien, Carlos. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer la diversidad que hay entre los profesores, así como también invitamos a los profesores a reconocer la diversidad entre sus estudiantes. Por lo tanto, no todas las palancas o todos los motivadores funcionan igual para todos los profesores. Y aquí también los campos disciplinares son bastante interesantes. No todos los profesores de todos los campos disciplinares reaccionan igual a este tipo de propuestas de acompañamiento. Entonces, creo que uno de los asuntos en los que hemos trabajado en Conéctate es generar una diversidad de posibilidades y de estrategias de acompañamiento. No hay una única manera. Entonces, por darte una idea, hemos encontrado que hay profesores que no quisieran entrar tan directamente en ese diálogo pedagógico, sino que quieren desarrollar ya una experiencia que puedan aplicar y probar en sus cursos. Entonces, lo que hacemos es tener estrategias de acompañamiento un poco más directo para que el profesor pueda muy rápidamente llevar su experiencia al aula, pero siempre buscamos que el profesor reflexione sobre aquello que está pasando, de tal manera que vea el valor, aquello que está viviendo, que está ganando y que de pronto se anime, entonces ya en un proceso más pausado a hacer algo más profundo. Tenemos acompañamientos de largo aliento cuando un profesor decide rediseñar completamente su curso y algunas veces puede venir por iniciativa del profesor o porque están en algún proceso de reformas curriculares, su facultad o su departamento le están demandando que repiense el curso, entonces ahí somos un apoyo también importante para los profesores. Siempre el pretexto es el hacer, ¿no? No los invitamos a un curso de pedagogía ni a que identifique lo que hay detrás de la clase invertida, sino, venga, profesor, vamos a repensar con usted su curso, cuéntenos usted qué hace, cómo lo hace y exploremos juntos nuevas maneras de hacerlo. Creo que esta aproximación más horizontal, más tranquila, donde escuchamos mucho al profesor, donde la experiencia que trae el profesor es muy valiosa y le decimos su experiencia, así no tenga una formación pedagógica, una reflexión sobre su práctica, la experiencia que tiene es riquísima para diseñar estos ambientes mediados por tecnologías digitales, pues funciona bien porque al profesor le gusta ser escuchado, le gusta tener un equipo que le ayude a hacer proyectos prácticos. Siempre estamos invitando al profesor a que lleve las experiencias de innovación que hacen Conéctate a la práctica y lo acompañamos al aula para que pruebe con sus estudiantes lo que está diseñando. Tenemos estrategias de sensibilización para esos profesores que todavía no quieren, pero quieren enterarse, entonces nos inventamos ideas de conéctate al almuerzo, conéctate explorando, talleres de exploración tecnológica, talleres de experimentación pedagógica, como lo decía antes, acompañamientos de corto aliento, mediano, largo aliento, es decir, una diversidad de posibilidades para que los profesores, según sus intereses, se puedan aproximar a lo que estamos haciendo. Ahora, la universidad está en una apuesta estratégica también por ampliar la oferta de programas de posgrado en modalidades virtual y blended y ha diseñado mecanismos y estímulos para que los profesores se animen a participar en estas invitaciones y acompañen el diseño de esta nueva oferta. Y eso tiene que ver con disponer los equipos de acompañamiento como el de Conéctate, pero también, por ejemplo, con liberar un poco la carga del profesor para que pueda con calma diseñar estos cursos o el apoyo de asistentes graduados que permitan que el profesor cuente con el tiempo y las condiciones para poderlo hacer. El recurso más escaso y la barrera más grande, Carlos, para hacer esto es el tiempo del profesor. El profesor tiene que dictar sus clases, pero sobre todo quiere hacer investigación y publicar artículos y quiere estar participando en sus redes y en actividades con sus estudiantes y sus colegas investigadores.
Encontrar el lugar para el reconocimiento y la innovación en docencia es supremamente importante. Y algo que también creo que ha sido muy valioso en la universidad es que se reconozca el tiempo del profesor cuando hace innovación docente, que sea reconocido tanto cuando se le va a ordenar para seguir digamos, en el escalafón de su ordenamiento profesoral, como también cuando se hacen evaluaciones al profesor sobre su ejercicio docente, investigativo, desarrollo institucional, que lo que hace en innovación educativa también cuente. La Vicerrectoría de Investigaciones generó un documento y unos lineamientos para que la innovación del profesor y los productos de innovación en su docencia tengan un valor importante al momento de rendir cuentas, de ser evaluados. Y yo creo que eso es muy importante. Ahí la institución manda unos mensajes muy claros y es que le interesa estimular la innovación docente. Y eso toma tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener y jalonar y hacer esas palancas para que el profesor pueda dedicar parte de su tiempo a hacer innovación docente? Es supremamente importante. Y también tener un abanico de posibilidades para esos estímulos es fundamental. No todos los profesores se estimulan de la misma manera y están en momentos también distintos en su carrera profesoral. Reconocer esa diversidad también es parte fundamental de las dinámicas institucionales y de la estrategia institucional para poder movilizar a los profesores hacia esa transformación profunda y sostenible, que es lo más importante, para que no sea como un asunto de moda. Yo hago una innovación y regreso a mis prácticas tradicionales. ¿Cómo lograr tocar al profesor para que de manera cada vez más decidida y ojalá sostenible en el tiempo se anime a hacer estas innovaciones educativas mediadas con tecnología de la manera adecuada? Déjame, antes de pasar, que no nos queda casi tiempo, al otro lado, a la transformación de la propia organización y los datos y el data driven. Tú llevas muchos años, como decíamos al principio, pensando en los procesos de hibridación, ¿no? de aprendizaje Sí, híbrido. Tantos años, 10 años por lo menos, ¿no? Por lo que yo he leído en tus artículos. De repente, ese término que era un término casi académico, ¿no? O muy restringido al mundo de los investigadores, es un término popular, casi hasta en los comedores de las casas. ¿Cómo ves tú aquellos primeros, hace 10 años, cuando tú estabas empezando a investigar sobre aprendizaje híbrido? ¿Cómo ves la situación con lo que tenemos ahora? ¿Hacia dónde crees que va evolucionando eso? ¿Qué ha pasado, ¿no? También en estos 18 meses de pandemia que ha impulsado muchísimo la hibridación del aprendizaje? ¿Cómo ves tú esto desde tu experiencia también como académica, como investigadora de este ámbito? muy bien. Sí, yo creo que el concepto de los ambientes híbridos de aprendizaje viene de mucho tiempo atrás y efectivamente yo trabajé en estos temas vengo trabajando en estos temas desde el año 2006 aproximadamente, estamos hablando de por lo menos unos 15 años, y mi trabajo alrededor del tema ha sido cómo lograr un continuum en el proceso de aprendizaje entre momentos presenciales y momentos virtuales. Y realmente desde ese entonces, y ahorita lo confirmo más, el reto más grande está en el diseño de las experiencias de aprendizaje. Creo que no se trata simplemente de poner actividades sueltas, unas en lo presencial y otras en lo virtual, sino en tejer muy bien cómo unos momentos adquieren valor y sentido al lado de los otros. Me refiero a lo presencial con respecto a lo no presencial, a la mediación con tecnologías digitales. Entonces creo que en el marco de la pandemia, muchas cosas que estaban ahí, pero que no estaban en alto relieve, no tan visibles, se han vuelto muy visibles. Sin embargo, creo que algo que puede hacer mucho daño frente a esto es que tuvimos que hacer muchas cosas en emergencia en el marco de la pandemia. Y eso no necesariamente es sinónimo de educación virtual de calidad ni ambientes híbridos de calidad. Creo que nos dimos cuenta que se pueden hacer muchas cosas con la mediación tecnológica, definitivamente. Podemos comunicarnos, podemos interactuar, pero también creo que hubo un agotamiento con los modelos forzados un poco, resistentes, como lo vivíamos, a que fuera esa la manera única de quedarnos en la comunicación y la interacción. Las universidades se están abriendo nuevamente, estamos viviendo momentos presenciales y todavía en la transición hay cierta flexibilidad para que los estudiantes puedan estar
conectados desde sus casas o estar presencialmente en el campus. Yo creo que esto ha representado retos muy grandes para profesores y estudiantes, no necesariamente garantizando la mejor calidad en la experiencia de aprendizaje. Yo creo que vale la pena que ahorita hagamos esos balances, podamos sentarnos profesores y estudiantes a reflexionar sobre si lo que estamos viviendo realmente nos está permitiendo una experiencia de calidad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, si se están enganchando, si realmente están motivados y dando lo mejor de sí. Yo siento que para los profesores es complejo, estando en el campus, atender estudiantes en simultánea que están en el aula de clase y los que están en sus casas conectados remotamente. Para mí la idea de hibridación, cuando la empecé a construir y a trabajar desde hace muchísimos años, tenía que ver con vivir experiencias que combinaban lo presencial y lo virtual, pero no necesariamente en simultánea con estudiantes de una manera y de otra. Creo que la pandemia nos ha mostrado y la necesidad y las oportunidades de esa flexibilidad, pero creo que todavía hay que construir mucho para garantizar que las experiencias sean de calidad y equiparables para unos y otros y para que el enriquecimiento de esa experiencia realmente le esté aportando al proceso de aprendizaje. Nosotros en la universidad estamos haciendo unos pilotos alrededor del concepto de hibridación que estamos viviendo hoy para que sean experiencias que realmente dejen a los estudiantes con un buen sabor y a los profesores también. Creo que todavía estamos lejos de eso. Creo que tanto los que están en casa conectados como los que están en el salón de clase y el profesor sienten que hay que trabajar más para que esa experiencia sea realmente rica. No hay duda en la flexibilidad y la comodidad que representan estas mediaciones. No hay duda en que ante la imposibilidad de llegar al campus, pues mejor me conecto, pero ¿será que esa persona que se conectó está teniendo una experiencia equivalente a quien está sentado en el campus e interactuando de otras maneras, experimentando en laboratorios, etcétera? Entonces, para sintetizar la respuesta, Carlos, cuando yo hablaba de los ambientes híbridos hace 15 años, tenía que ver con estar movilizando a los estudiantes en momentos en los que todos están presencialmente o todos están virtualmente. Entonces, sacamos el mejor provecho de cada uno de esos mundos para cada parte del proceso de aprendizaje. Esa combinación, para que sea rica y que sea en simultánea, creo que requiere que estemos experimentando y aprendiendo mucho más para que la experiencia no nos deje con un sabor de que fue mejor para unos que para otros. Casi se nos ha ido el tiempo. Yo la verdad es que tengo un montón de preguntas que me gustaría hacerte o de conversación pendiente, pero como me interesaba esta división con la que hemos empezado, ¿no? Vamos a digitalizar, por decirlo de alguna manera, los procesos pedagógicos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y vamos a digitalizar también la organización. Pues te quería pedir en estos 3 últimos minutos que tenemos, no que me ayudes a digitalizar una organización como una universidad, porque eso es imposible, pero sí que me dijeras, desde el punto de vista, cuáles serían, ¿no? las grandes áreas, y has mencionado, por ejemplo, los datos, ¿no? Que son tan importantes, las grandes áreas que crees que habría que tener en cuenta y que son servicio de la enseñanza y el aprendizaje para ese proceso de digitalización más de la organización. Muy bien. Bueno, yo creo que toda la cadena de valor debe estar apoyada por procesos que hagan mucho más eficiente para los estudiantes y para los administrativos y para los profesores todo lo académico y todos los procesos asociados a lo académico, desde que estamos en Scouting, atrayendo a los estudiantes, la forma como comunicamos, cómo mantenemos esos lazos con los interesados desde el momento en el que deciden buscar información institucionalmente hasta que finalmente se vuelven estudiantes nuestros, todo el tiempo que viven en la universidad y después como egresados, cómo no perderlos, cómo no considerar los estudiantes de 4 o 5 años, sino estudiantes por 60 años. Es decir, están con nosotros para siempre. Eso significa tener unos sistemas de información y bases de datos siempre actualizadas, que sepamos dónde están nuestros estudiantes, qué decisiones están tomando, cómo están sus organizaciones cuando se vuelvan empleadores, cuando se vuelvan empresarios que están contratando y necesitando actualización y que piensen en la universidad como una fuente de actualización permanente. Definitivamente, toda esa cadena hay que pensarla con mucho cuidado. Y creo que donde debemos experimentar más es realmente utilizar las analíticas de aprendizaje, como las plataformas que estamos usando para acompañar los procesos de aprendizaje nos dan mucha información que debemos poder
llevar a esas bodegas de datos que nos permitan relacionar a los estudiantes con sus contextos sociales, económicos, culturales, y que podamos darles unas experiencias de aprendizaje más adaptadas y ajustadas a sus necesidades. La educación puede ser mucho más personalizada, adaptada a las necesidades de nuestros estudiantes si los diagnosticamos oportunamente y diseñamos unas rutas de aprendizaje que estén mucho más acordes con esas necesidades. Entonces, finalmente, la misión de la organización es educar. Entonces, es cómo tener información para educar mejor, para garantizar el éxito académico y para servir mejor a nuestros estudiantes, ofrecer un servicio mucho más completo. Entonces, servicios como consejería académica, que podamos estar muy presentes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y frente a todas las necesidades que tienen a lo largo de su trayectoria académica. Servicios como recursos digitales, bases de datos digitales, consultar información y recursos, laboratorios virtuales, herramientas de simulación, de entrenamiento, pero también procesos de matrícula, procesos de apoyo financiero, bienestar universitario. Un tema muy interesante ha sido en el marco de la pandemia cómo se vive el bienestar a través de esta mediación digital. ¿Qué significa que la universidad esté pensando en el bienestar de los estudiantes a partir de las posibilidades que ofrecen estas herramientas tecnológicas? Yo creo que es abrir la organización en todos sus procesos misionales y de apoyo y ver cómo podemos ser mucho más eficientes, cómo podemos atender de manera mucho más cercana y personalizada a nuestros estudiantes, cómo podemos conectar mejor, por ejemplo, con los empleadores, Carlos, cómo podemos identificar esas competencias laborales casi que en simultánea cuando se requieren y cómo podemos tener una oferta muy cercana a los empleadores y a los profesionales que requieren actualización. Todo esto debe fundamentarse en unos datos muy bien estructurados, muy bien organizados, muy bien analizados para que podamos tomar decisiones alrededor de la oferta, qué ofrecer, que es alrededor de la oferta y de la demanda, ¿no? ¿Qué ofrecer según lo que se esté demandando por los estudiantes, por los empleadores y por el contexto social? Y esto lo que requiere es que tengamos esos datos muy a la mano para tomar decisiones. Muchísimas gracias. De verdad que me quedo con muchas ganas de seguir. Hay temas que tienen que ver con el profesorado, por ejemplo, ¿no? Pues, no solo con su formación y con su acompañamiento, sino también con cómo podemos hacer también para que no sientan como que casi siempre hay una sobrecarga, ¿no? Que cada cosa que incorporamos se supone en el fondo Así una es. sobrecarga burocrática o una sobrecarga, ¿no? Porque los datos también, siempre que nos supongan, ¿no? Una sobrecarga para ellos o una sensación de control. Bueno, hay un montón de temas que no nos ha dado tiempo a abordar, que son muy interesantes, que a ver si podemos en otra ocasión volver a hacerlo. Te Con agradezco todo muchísimo. gusto. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad, tus ideas y nada, muchísimas gracias, Luz, ha sido un placer y bueno, te dejo que si quieres que te despidas y ya está. Gracias, Carlos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Fue un placer conversar contigo. Sé que de estos temas se derivan muchos más, entonces en cualquier oportunidad podríamos continuar las conversaciones. Me encanta que hablemos sobre estos temas y bueno, pues gracias a todos y que tengan un resto de evento estupendo.